Gracias, presidente. Intentaré no extenderme mucho, aunque son muchas las cuestiones planteadas para el debate y que, lógicamente, a todos nos encantaría discutir sobre o dedicar el tiempo solo a uno de los temas. Pero bueno, intentaré dar una breve pincelada, empezando casi por el principio, la credibilidad de este presupuesto y las previsiones macroeconómicas. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estas previsiones se fundamentan en resultados. Hemos dado la vuelta a la balanza de pagos, esperamos una inflación a fin de ejercicio por debajo del 1% y tenemos los mercados financieros abiertos. Una situación que difiere absolutamente de la que el año pasado, en esta misma fecha y en esta comparecencia, teníamos. Eso es una realidad. Y junto a esa realidad tengo que citar otra serie de datos ciertos, reales, constatados, hechos. El paro de septiembre es el mejor dato desde septiembre del 2007. La capacidad de financiación neta del segundo trimestre del 2013 es el 2,7%. Entiendo que hace bastante creíble que la capacidad de financiación de la economía para el 2014 sea del 3,4%, como dice el cuadro macroeconómico. La prima de riesgo ha variado prácticamente 400 puntos. El IBEX sigue creciendo. La inversión directa extranjera neta y las remesas del exterior creciendo. El ahorro nacional está en el mismo nivel que el primer semestre del 2007, es decir, antes del inicio de la crisis. En el 2014 el consumo recuperará tasas positivas de crecimiento, como podemos ver en el cuadro macroeconómico, porque ciertamente la demanda interna sigue contrayéndose y esto es debido básicamente a la actuación, al esfuerzo, al consumo público que, dicho sea de paso, tiene, y lo digo en aras a la austeridad y todos aquellos que creen que no se ha hecho un esfuerzo suficiente en el sector público, el consumo público se ha contraído a niveles sin precedentes. Las exportaciones han crecido durante todo el año y se van a seguir consolidando en el crecimiento. No es cuestión de que se busque la vida o no. Es deseable para una economía ser una economía abierta. Es deseable. Y es deseable la prospección de nuevos mercados. Y es deseable salirse de Europa, de nuestros socios comerciales, porque no son precisamente siempre y en todos los casos buenos compañeros de viaje. A veces siguen el mismo ciclo que corresponde a España. Es por eso que nuestras empresas, nuestras pequeñas empresas, esta es la gran novedad, están sabiendo cómo exportar. Y estamos hablando no de las grandísimas empresas que ya son muy internacionales y tienen una cuota de mercado significativa, sino de pymes con 25 trabajadores que están exportando. Las importaciones se estabilizarán en el 2013 para pasar a crecer al 2014, en consonancia con ese aumento del consumo privado que esperamos. Es decir, les he dado como unos 10 datos reales, de los cuales solo dos, el crecimiento del consumo y el crecimiento de las importaciones son auténticas predicciones, perspectivas lógicas según el cuadro macroeconómico que estamos trazando. Y, por supuesto, la reducción de la tasa de paro. Con un crecimiento modesto, sí, señor, pero estamos hablando de 15.000 empleos netos. Es por eso que no estamos echando las campanas al vuelo, que reconocemos que ese sigue siendo un problema. Y sigue siendo un problema para este país y para eso estamos haciendo este tipo de política económica. Una política económica que está dando resultados, señoría, porque le estoy hablando de 5.000 millones, aunque todo es previsible, sin duda. Hemos conocido una volatilidad de los mercados, pero hemos visto cómo otros con una inestabilidad extraordinaria se han visto castigados por los mercados y la estabilidad de este Gobierno, la estabilidad política de este país sí que ha sido primada. Como ha sido primado el esfuerzo de consolidación fiscal, esos 34.000 millones de medidas, ese 2,9% de ajuste estructural, un esfuerzo equitativo porque solamente 3.000 millones son en ingreso y el resto, 31.000 casi millones, corresponden a esfuerzo de las administraciones públicas. Se lo puedo decir en millones globales de la contabilidad nacional.
El consumo público, en cifras del 2012, el sector público gastó 450.000 millones, de los cuales aproximadamente el 40% son prestación por desempleo, pensiones e intereses del Estado. Esos han aumentado 11.000 millones. El resto han disminuido un 10%, y es un esfuerzo que hemos hecho todas las administraciones territoriales, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Es un esfuerzo que hemos hecho todas. Y con esto enlazo con esa distribución inequitativa que se está trasladando de una diferencia de esfuerzo en el reparto vertical del déficit. En primer lugar, es perfectamente coherente con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, con la disposición adicional correspondiente a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En segundo lugar, tengo que decirle que, bueno, efectivamente, las magnitudes financieras del Estado son complejas, y que cuando hablamos de financiación de las administraciones territoriales no solo estamos hablando del sistema de financiación, aunque probablemente esa debería ser la tendencia. Y ahí probablemente encuentra alguna respuesta a la disminución de las políticas activas por parte de las comunidades autónomas, porque las políticas activas están creciendo, casi 300 millones. Las políticas activas de empleo están creciendo, casi 300 millones. ¿Que me dice que hay una tendencia decreciente de las conferencias sectoriales? Sí. Sí, hay una tendencia creciente porque mire, no se puede estar a todo. No se puede estar a reclamar un nuevo sistema de financiación. No se puede estar a reclamar mayor cuota de déficit, como ha ocurrido a lo largo del 2013, donde esa revisión del objetivo de estabilidad pactado con Bruselas nos llevó a un déficit prácticamente el mismo que teníamos aprobado en los presupuestos generales del Estado para el Estado y, sin embargo, 7 décimas más para las comunidades autónomas, 7.000 millones más para las comunidades autónomas. Y no se puede pretender más déficit, más financiación territorial y, aún encima, llorar por las inversiones directas del presupuesto en las comunidades autónomas. Porque, claro, en el caso concreto de Cataluña, yo le tengo que decir que Cataluña ha incrementado sus inversiones continua y sistemáticamente durante 10 años, desde el 99 hasta el 2009, 10 años. ¿No le parece a usted que ya es hora de que le toque a otros territorios? El Estado tiene una obligación de una cohesión territorial y ese es el reparto territorial de las infraestructuras. Sencillamente apostar por construcciones maduras, construcciones que no se habían hecho, cuando otros ya las vienen disfrutando desde el año 2009. Pero, además, la inversión directa a los presupuestos son 944 millones, a lo que hay que añadir a DIF 404 millones, AENA 35 millones, infraestructuras del transporte 776 millones, Renfe operadora, en la que, por cierto, estamos cancelando deudas del 11, del 12 y del 13, 353 millones. Hospitalet, 3 millones. Barcelona World Mobile, 5 millones. Barcelona Supercomputing, 5,8 millones. Oficina Barcelona, 2,5 millones. Transporte Metropolitano de Barcelona, 95 millones. CAR de Sant Cugat, 2,5 millones. Fundación Liceo, 6,9 millones. Compensación de peajes, 7,7 millones. Total, 1.425 millones de euros. Respecto a la comparativa del propio sistema de financiación, en la medida en que cae en relación al 2013, tengo que recordarles que el presupuesto del 2013, ese que ahora me argumentan casi todos para decir que estas previsiones no son fiables porque se diseñó con un 0,5 y vamos a acabar con 1,3, pero si lo dijimos en abril, actualizamos el programa de estabilidad a ese nuevo cuadro macroeconómico, actitud muy diferente de algún otro año que yo recuerdo, un presupuesto hecho con el 1,3 para acabar con un déficit por encima del 3%. Nosotros actualizamos el programa de estabilidad, actualizamos las medidas correspondientes y, como consecuencia de ello, como consecuencia del ajuste estructural que hicimos en el 2012, Bruselas nos dio 2 años más y una relajación del déficit que fue debidamente repartido con las administraciones territoriales y con la seguridad social. Por eso, en absoluto engaño, predicción correcta, coherente con los indicadores adelantados, con los índices de confianza. El Fondo Monetario Internacional
seguramente tiene unas predicciones atrasadas. No ha sido un desideratum de aciertos el Fondo Monetario Internacional. Tengo que decirles que, sin embargo, Olli Rehn ha dicho de estos presupuestos que son creíbles y fiables y que tenemos que seguir profundizando en medidas de contención del gasto, algo que a esta Cámara no parece gustarle mucho. En cuanto a las previsiones de recaudación del 2013, pues hemos dicho que esperamos recaudar unos 2.000 millones menos en relación al presupuesto inicial 2013, hecho con un menos 0,5, cuando vamos a cerrar con un menos 1,3. La correlación inmediata entre la elasticidad de los ingresos y el crecimiento, pues creo que no hace falta explicarla en esta Cámara. Además, tengo que decir que en otra magnitud de cuestiones planteadas en relación, por ejemplo, a la deuda pública, pues que sí, ciertamente estamos en un nivel de deuda pública que es, desde luego, sería no deseable llegar a ese nivel de deuda pública. Tengo que advertirles ya que hay una corrección de errores del libro amarillo porque de Tesoro ha modificado su cuantificación del 99,8 al 98,9. No es mucho, pero de entrada nos aleja un poquito más del 100%. Ahora bien, en realidad es justo reconocer en esta Cámara que la deuda pública no lleva el mismo compás que el procedimiento de déficit excesivo, y la deuda pública se refiere a aquellas magnitudes necesarias, emisiones necesarias para financiar el déficit y la variación de activos financieros. Y dentro de esa variación de activos financieros tenemos muchos conceptos que hoy, en este presupuesto, estamos abordando. Sin ir más lejos, 26.000 millones de deuda FADE, desde luego no contraída por este Gobierno. Ahora bien, podíamos dejar la opción de que la deuda FADE siguiera como una especie de satélite fuera del presupuesto o abordarla de vez. Vamos a ritmo de 4.000 millones de corrección de ese déficit de tarifa. Bueno, pero al menos estamos abordando la posibilidad de que en 5 años ese déficit de tarifa desaparezca y, por lo tanto, la deuda pública consiguiente también. Hay del orden de 100.000 millones de instrumentos financieros para la liquidez, porque el FLA y proveedores, entre los ejercicios que llevamos más lo que tenemos previstos, también son ayudas para las administraciones territoriales. Eso es lo que importa. Y en cuanto a que este presupuesto no es un presupuesto ambicioso porque no tiene estímulos, pues yo, claro, tengo que partir de negarle a mayor, porque, claro, es que es muy fácil quedarse en la cifra de diferencial de 71 millones de la I+D. También hay que preguntarse desde qué partíamos. Partimos en este país de cifras de I+D perfectamente indigeribles. Se colocaron en el presupuesto por colocarse, por aquello de decir que este país hacía una apuesta extraordinaria por I+D, pero que nunca se ejecutaron. Ese recorte de 2.000 millones al que hace referencia el señor Rangel, sin ir más lejos, es justo lo que falta por ejecutar en este momento del programa 7.13 en Fondo Tecnológico y el programa de I+D. Y no es porque no exista dinero, sencillamente las condiciones de ejecución son difíciles, y son difíciles para las empresas en un momento de crisis, pero no será porque no exista ayuda pública. Por lo tanto, yo que en vez del incremento de 71 millones, sí que me cifraría en los más de 5.600 millones que hay para la investigación civil. Y esto hay que añadirle, además, que, como recordarán, en febrero se negoció el nuevo marco financiero plurianual 14-20. Bien, pues ese marco financiero plurianual, con un saldo muy bueno para España, tiene unas prioridades, las que son coherentes y consistentes con la Agenda 2020. Y en esas prioridades pues hay una serie de iniciativas, como son la TIC, la economía baja en carbono, o el apoyo a pymes, o la I+D, donde hay que invertir prácticamente todos los fondos estructurales. Estos fondos estructurales de futuro ya no apuestan sin más por las infraestructuras, entre otras cosas porque España es líder en infraestructuras en el mundo y, por lo tanto, nuestros socios europeos dicen que las grandes infraestructuras, esas ya se acabaron, y apuesta por el corredor mediterráneo, pero no
por las grandes infraestructuras del pasado. El tipo de inversión que nos diseñan para el futuro es una apuesta por el conocimiento. Claro que es una apuesta por el conocimiento. Y este presupuesto es coherente con esa apuesta por el conocimiento presente y el conocimiento futuro. Por eso dota 250 millones más de becas. Y en cuanto a la I+D, abundo, los 5.600 millones se verán acrecentados por estos fondos estructurales donde hay dos partidas. El marco para la investigación y desarrollo que va a gestionar directamente la Unión Europea para proyectos de excelencia, ahí es donde tendrían que ir nuestros investigadores en concurrencia competitiva con otras regiones de la Unión Europea, ahí es donde tendrían que ir, porque no van a estar ni en el presupuesto del Estado ni en el presupuesto de fondos estructurales asignados a España, sino que son millones a mayores y donde existe nada más y nada menos que un crecimiento de 22.000 millones de euros sobre el equivalente del marco 7-13. Pero además, como les decía, los 26.000 millones que vamos a recibir de fondos estructurales tienen que apostar necesariamente por la I+D. Estamos en condiciones de acrecer los presupuestos del Estado en 500 millones más anuales destinados a la I+D. Pero, además, no me digan ustedes que este presupuesto no estimula. Y no estimula porque yo creo que seguramente es por la falta de tiempo que todos tenemos en estos calendarios apresurados, pues nos olvidamos de analizar lo que tenemos y solo buscamos lo que le falta. Y lo que tenemos son, pues, una apuesta por el turismo, como sigue siendo no solamente la ayuda y la subvención directa al turismo, sino el apostar por una transferencia mayor al Museo del Prado, nuestra milla de oro, esa transformación en el turismo cultural que interesa tanto a nuestro país, la aportación al teatro, el turismo social y de termalismo, todo eso forma parte de la política de turismo. Es el hecho de que sigamos concediendo préstamos a las zonas desfavorecidas, préstamos para I+D, préstamos para apoyo a la competitividad, apoyo al comercio nacional e internacional. Estamos apoyando a nuestras empresas a través de los fondos FIEM, FIES, el FONPYME. Los incentivos regionales, otra partida muy importante que cuenta con aproximadamente 80 millones de euros y respecto a los que les tengo que decir que, habida cuenta que tiene unas condiciones exigentes, como creo que debe corresponder a un Estado de inversión y creación de empleo, no se presentan todos los proyectos que querríamos, pese a la negociación que estamos haciendo con Bruselas de permitir que las grandes empresas sigan siendo beneficiarias de estos incentivos regionales. Pero incentivo es, señores, les tengo que decir, toda vez que me reclamen esa subida que no es subida, que a algunos debería contentarle la subida de impuestos, pero no es subida sino mantenimiento, todas esas medidas de consolidación fiscal del pasado que surten efectos y las añadidas en el ejercicio corriente están infinitamente por debajo de los incentivos fiscales concedidos, que suman 38.000 millones de euros en impuestos, más 2.000 millones de euros en incentivos a la seguridad social. Y, en definitiva, eso es apostar por renta disponible para las familias que incentive el consumo, eso es apostar por proteger determinados sectores de la economía nacional, eso es apostar por determinados productos de interés prioritario para nuestros ciudadanos y, en definitiva, todo esto coadyuva el equilibrio del que les vengo hablando. Un presupuesto justo, equilibrado, con preponderancia social, con un 52% del presupuesto consolidado destinado a gasto social, como no puede ser de otra forma en un Estado social y democrático de derecho, donde pretendemos proteger, en primer lugar, a los desfavorecidos, para luego tomar decisiones rigurosas, justas, ponderadas, equilibradas y apostar por aquellos sectores que necesitan ser apuntalados por los presupuestos generales de Estado. Nada más y muchas gracias.